Entonces, si estás y andas en las obras de la carne, no te contés ahí. Estás destituido de ahí. ¿Está clarito o no está claro? Para los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley, ahí está, ¿ve? Porque la ley, ahí ya no habla de Moisés. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, la que prescribió Moisés. Ajá. No, la ley de Dios, esa. Precisamente esa ley es la del pecado. Es que el pecado no tiene ley. Es cuando se peca sin ley, el pecado no es pecado. ¿Ok? Entonces la ley del pecado es la que prescribió Moisés para condenar al pecado. Esa es la ley del pecado. Me libró de esa ley. Lo que dice Pablo allá, ya no estás bajo el régimen viejo de la ley de Moisés. Está bajo el régimen nuevo. Es el Espíritu. Hoy lo está repitiendo otra vez ahí. Entonces me dice, ¿bajo cuál ley? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley que condena al pecado. ¿Y cuál ley es esa? La que Cristo, que era el acta de mandamientos que condena al pecado y te da muerte. Por eso Pablo dice, aquello que era bueno, aquello que era puro, lo que era perfecto, lo que era santo, lo que era Dios, la ley me produce muerte. Ahí lo dice bien claro. Me mató. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Condena al pecado y te da muerte. Y te mata. Esa es la ley. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por cuanto la ley era débil por causa de las obras de la carne, enviando Dios a su Hijo en semejanza de carne por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está el punto, esa es la clave. Que ahora venimos y ya no queremos operar en el pecado por el conocimiento de Cristo, su sabiduría, su entendimiento. Por eso Pablo dice, los griegos buscan ciencia y los judíos señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Esta es la locura de la predicación, que si alguno está dispuesto a morir con Cristo, también vivirá con Él. Ahí está, esa es la locura de la predicación. Y ahí se acabó estudio, se acabó instituto, se acabó Biblia, se acabó ley, se acabó todo. Por eso yo predicaba la Biblia como está escrita, sin haberla leído por el mismo Espíritu. Pregúntale a mi esposa y a muchos hermanos que me vieron. Y aún sin leerla, la predicaba, porque el Espíritu de Dios entró en mí y golpeó aquí y posó en mí. Hermano, por eso dice la Escritura que de las dos formas eres esclavo. Eres esclavo por el pecado. O esclavo de la gracia. De la justicia. Es que no somos dueños nosotros mismos. ¿Acaso te creaste tú solo? Entonces Dios tiene los dos bandos, los son de Dios. Tronos, potestades, principades, dominios, fueron creados por medio de Él. Y por eso, ¿qué dice? Todo ha creado Jehová para sí mismo, aún el impío. ¿Y entonces? ¿Para dónde vas a agarrar? Y Pedro dice también, si los impíos han de sufrir, dice Pedro, para condenación, ¿cuánto más nosotros no debemos estar dispuestos de sufrir para salvación? ¿Correcto? Si aquellos sufren para condenación, ¿que no es mejor sufrir para salvación? Abstenerse del pecado es un sufrimiento y padecimiento. Es lo que Cristo hizo en la cruz, clavar al pecado en la cruz. Y es lo que hacemos nosotros al creer en Él. Condenamos el pecado en nuestra carne. ¿Y qué es condenarlo? No dejarlo operar, encarcelarlo. Porque el pecado no entra al hombre, sino que sale del corazón del hombre. De ahí salen los adulterios, las fornicaciones, las palabrerías, las malas palabras, los pleitos, los celos, las contiendas. No entran en el corazón, sino que salen del corazón del hombre. Y cuando el hombre viene y se abstiene de todas esas cosas, se abstiene. Por eso Pablo dice bien claro, porque los que corren en un estadio de todo se abstienen, dice.
Porque el que es atleta, dice, no es atleta si no se abstiene de todo. No corona su carrera. Y yo no dice, yo no estoy tirando al aire, dice. Va que no dice, que dice bien claro. Yo golpeo mi cuerpo. Se va para allá. En el hocico le da. Le dice. Para acá le dice. Por el conocimiento de la sabiduría de Dios. Por eso ya no es que se dice, yo no me avergüenzo de la ley. No dice él eso. Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El evangelio ya no es la ley. El evangelio es anuncio de buenas nuevas. ¿Qué anuncio trae el evangelio? Si estás dispuesto a morir, a deshacer el hombre terrenal carnal en ti, para crear en ti un hombre espiritual, un hijo de Dios. El que es nacido del agua y del espíritu. Por eso que le dice a la samaritana. No le dice a la samaritana, oh, sí, los judíos tienen la razón, hay que guardar la ley. A la verdad le dijo, la salvación viene de Israel, le dijo, de los judíos. Pero yo te digo que la hora viene y ahora es. Que no es ni en aquel monte ni en aquel monte, sino que cómo se adora a Dios. Dios es espíritu, le dijo. Y los verdaderos adoradores que adoran a Dios le deben de adorar en espíritu y en verdad. ¿Se acabó la ley ahí? ¿Va? Ahí está el espíritu. Es lo mismo que está hablando Pablo. Y precisamente, ¿para qué tengo que guardar yo la ley? Si no ando bajo la ley, yo ando bajo la gracia. Imagínense que bajo la gracia yo me sueño predicando. Y paso solo predicando. Y a veces les llego tarde aquí. Muchachos aquí me vienen tarde porque andan allá en las marquetas y andan abriendo la boca por otro lado y tienen en poco las cosas de Dios. O por quedarse de perezoso durmiendo en la casa, dándole pues sus anchas a la carne. No, yo si no he dormido, el Señor me ha fortalecido hasta hoy. Y bien lo saben muchos aquí que es verdad y que no miento. Porque el que cree, ¿cuánto le es posible? Todo le es posible. ¿Pasal? ¿Dormilón? Pero yo me dejo venir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y he probado venirme temprano sus días y no me ha dejado el Señor. Algo les trae al Señor un turbión a unos aquí que les va a pegar una devanada en ese turbión que los va a arrastrar el lecho, porque ya lo soñó por ahí. Ni de los árboles se podía agarrar. Creo que ya se le olvidó. Les manda un turbión y lo que Dios quiere es que no esté aquí yo, porque les va a mandar una y les va a pegar una el Señor, que no se la van a acabar. ¿Y saben quiénes son los que van a quedar firmes? Nomás los que creen. ¿Cuánto me cree? ¿Quiénes van a quedar firmes? Precisamente, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios no puede hacer? Lo que no le permitamos. Pero para Él no hay nada. Imposible. ¿Ok? Si tú sigues en las obras de la carne, ¿de quién te has apartado? Del Espíritu de vida. Así de sencillo. ¿Y te conviene andar sin el Espíritu de vida? No. A nadie. Entonces ahí ya terminó la ley. ¿Sí les quedó claro? Ahí terminó la ley, terminó todo. Y vamos a ver qué dice Pablo aquí en Romanos 4 para que entiendan esa parte. Más bien en Romanos 13 me hace que es. Pero aquí en el 8 donde estamos, vean lo que dice aquí, lo que les dije. Para que la justicia de la ley, dice el 8:4, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Ven, aquí es bien específico el apóstol a diestra y a siniestra. O sea que las obras de la carne ya deben de haber muerto en aquellos que han creído. De otro modo, si sigues en fornicación, en adulterio, en mentiras, en hipocresías, en pleitos, en contiendas, ¿a quién no le has creído?
Por eso es que esa fe no te puede justificar. Es una fe muerta, dice Santiago. Es una fe muerta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí hay dos clases de mente. Por eso yo les digo, cuando ustedes los veo preocupados por el trabajo, que las bendiciones que van a venir literales de este mundo, Jesús se los dijo bien claro: mi reino no es de este siglo para que estemos pensando en las cosas de este siglo. Puesta la mira, dice Pablo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Saben cómo paso yo las de la tierra? A mí me llegan trabajos y me afano, y me dice la gente: ¿qué afanado? Es la obra de Dios. La obra de Dios. Nadie que viera qué billetón me estoy ganando, que hoy sí estoy ganando tanto y me fue re bien, ahorré tanto. Para mí eso no existe. La obra de Dios. Dios me tiene bien ocupado porque tiene que hacer muchas cosas conmigo. Estoy pensando en las cosas del Espíritu. ¿Cierto eso, Lecho? Estoy mintiendo. Lecho ha estado conmigo por allá. ¿Estoy mintiendo? ¿Tú sabes que no estoy mintiendo? ¿Se lo puede sostener a eso, Eduardo, que no estoy mintiendo en eso? ¿O lo has visto? Mira, el hecho lo ha visto. Ha estado cerquita de mí. Y he trabajado duro, ¿no? Y te he hablado de riquezas, ¿no? No, yo te he hablado de riquezas a ti. No te he hablado yo que tengo mucho dinero y que estoy haciendo mucho. ¿No? Eso no cuenta para mí. No tiene ningún valor. Todo lo de este siglo es vanidad. Yo lo tengo bien clarito en mi corazón. Ni tengo la esperanza en las cosas de aquí. Mi esperanza está bien puesta en Cristo. Si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Sea que viva o que muera, del Señor soy. ¿Cuántos son hacia aquí? Y les dije el otro día: si algún día Dios le place que yo muera de hambre, y esa es su voluntad, bendito sea su nombre. Así quiso el Señor que fuera. Así fue mi fin, para ir a recogerme con Él. Muchos dicen: Dios no puede hacer eso. Dios puede hacer lo que Él quiera con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que Él quiso, ha hecho. ¿Ves que sí? Entonces, ¿para qué me tengo que enseñorear de algo que no me pertenece? Ni mi propia vida me pertenece. No me creé yo a mí mismo. Por eso mamá Manuel me preguntaba: todos estamos esclavos. Es que nadie es dueño de sí. Tú fueras dueño de ti mismo cuando tú mismo te hubieras creado. Lo que pensó el diablo, que era mejor que Dios. Hay un creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así es de que pensemos, meditemos bien, si en verdad estamos aquí porque en verdad hemos entendido y comprendemos a lo que fuimos llamados. Pero muchos, yo los he visto, hermanos, y los he visto, como dijo el hermano Eduardo. ¿A poco, Manuel, es la primera enseñanza que escuchas tú así? Declara. Ahí está. Y rebota va René. Y rebota. Con pelotas de ping-pong nos trae el diablo. Con chindondos por todos lados. ¿Qué les ha hecho falta? ¿Sabes lo que crees que les ha hecho falta? Creer. A Dios no le han creído. Zacarías 7:12: han puesto su corazón como corazón de diamante. ¿No? Pues no pueden conocer a Dios así. ¿O el hecho que no lo pueden conocer así? Pero el diablo también está haciendo la obra de Dios. ¿No sabían eso ustedes? Para darle la paga a todos los que lo aborrecen, a todos sus enemigos. Y dice aquí, mira: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son en amistad contra Dios, y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oye bien, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está bien claro. Más, ya no dice aquí los que no guardan los mandamientos, ¿va? Que no dice eso ya. Por eso se trata de morir.
Ya no se trata de 10 mandamientos, de una regla de mandamientos, sino que de morir enteramente para el hombre carnal, terrenal, animal. Ahí se van tatas, se van hijos, se va. ¿Cuánto se va ahí? Dice. Todo se acaba ahí. Y por eso Jesús les dijo a los discípulos, cuando dijo: hey, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera, y tus hermanas. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Dijo: los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una familia nueva. A nadie llaméis Padre. Por eso es legítimo, es literal. En la tierra uno es vuestro Padre. A nadie llaméis Maestro. En la tierra uno es vuestro Maestro. A nadie llaméis Señor. En la tierra uno es vuestro Señor. ¿Hay más? Esos ya son lagartos, Pedro, los que estás agarrando. Se te fue de la cola. Yo que tú no me acomodaba así. Esa señora te va a matar. La señora esa te va a matar, tu enemiga. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué pasó ahí? Como ellos no podían sujetarse a la ley de Dios, lo que el hombre necesitaba era una salvación. Ajá, tenía que morir. Y al morir la carne se acabó la ley. Ahora si el hombre deja de ser carnal y ya de espiritual, sí puede sujetarse a la ley. No, es que ya no hay ley. Pues precisamente lo que está diciendo. ¿Por qué ya no se necesita la ley? Se lo estoy explicando bien clarito, porque ya sos una nueva creación. La creación vieja es la que necesitaba la ley, la escritura. Ya no hay pecado. Donde ya no hay pecado, ya no hay ley. O sea, donde ya no hay pecado, ya no hay ley. Ya no hay que condenar, ya no se necesita la ley. La ley es la justicia de Dios para condenar a todos los transgresores, ¿correcto? Pero si ya soy salvo por Cristo, ¿dónde quedó la ley? A mis espaldas. Terminó, eso es lo que dice Pablo, lo que leí en Romanos 7. Te has divorciado de la ley. Y eso les hablaba a los que conocían la ley. Hablo con los que conocéis la ley. ¿Va que sí se lo dijo bien claro? Nosotros ni siquiera conocemos la ley, porque no nacimos bajo la ley. Conocerla es haberla vivido, que te circuncidaron al 8º día, que pasaste todos los rituales desde que naciste hasta que creciste. Por eso una de las dificultades bien grandes para Pedro, por ejemplo, cuando Jesús se le muestra allá en el libro de los Hechos, el lienzo que le salió. Es una dificultad bien grande para él. ¿Y qué lo manda el Señor? A comerse los animales inmundos. Señor, pero sin ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca desde el día que nací hasta hoy. ¿Cómo me mandas? No llaméis inmundo lo que yo ya limpié. Se acabó la ley. Ya pasé la escoba. Se acabó todo eso. ¿Va que se le dijo a Pedro? Mata, come. ¿Acabó? ¿Sí le dijo o no le dijo? Yo no sé dónde quedan los sabáticos con todas estas escrituras y todos los judíos que creen en la ley y en la gracia. Y en ustedes también que creen en la ley y en la gracia. Porque todas esas escrituras son evidencia de que la ley ya no existe para que ha sido renovado en Cristo. Ya no hay ley. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Y si alguno aquí está pecando, entonces no está en Cristo. Así de sencillo. Ni es una nueva criatura. Sabe del reino de Dios, lo ha visto y guau, y viene al culto y hasta canta y hasta puede predicar, pero no ha nacido de nuevo. Así de fácil. No lo pongamos de tu modo. La salvación no ha llegado a tu casa. Y la salvación no llega porque yo la busque, solo que Dios tenga de mí misericordia. Y yo he visto a muchos cabeceando desde el día que los conocí hasta hoy, no levantan cabeza. Y es por lo mismo. ¿Cuántos me creen? Porque no le han conocido. No han tenido un encuentro con el Señor. Cuando yo les cuento mi testimonio, ¿saben con quién hablé yo? Con el Señor hablé y Él habló conmigo. Y cuando Él entró en mí, por su espíritu, yo lo sentí, hasta sentí el golpe aquí y posó en mí. Por eso mi vida pudo cambiar.
Porque Él puso en mí su Santo Espíritu. ¿Y qué andaba haciendo yo? Aquí es donde está el punto. Muchos estaban muriendo hasta de rodillas en las madrugadas, en las iglesias, haciendo vigilias, peleándose unos con otros, en fornicaciones y todo, y en los cultos y todo. Y yo en la casa fumándome un cigarro. Llegó el Espíritu y me habló. Por eso dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene, de quien quiere tener misericordia. Estaba en la casa, Eduardo, fumando un cigarro, con una cajetilla aquí. Llegó el Espíritu y me habló aquí. Y desde ahí mi vida fue una vuelta. Por eso yo hablo este evangelio así como lo hablo. Porque he presenciado, como dice Pedro, no hablamos fábulas artificiosas, no hablamos estudios de institutos, no hablamos doctrinas de iglesias, hablamos lo que nuestras manos, nuestros ojos, lo que hemos vivido y palpado. Por eso yo les hablo muchas maravillas y prodigios que hemos venido viviendo en el camino con el Señor. Ese es el evangelio que predicamos. Y aquí muchos, eso es lo que les pasa. Están como en las iglesias, pero en la iglesia se te pasa, hermano, que allá no te digan la verdad. Pero aquí con esta gran verdad, si no te has arrepentido es porque no has querido. Y ahí está la decisión y disposición del corazón. ¿Qué es lo que hablaba con los hermanos yo siempre? Es que, hermano, y aquí está René, que se está durmiendo. Es que nadie va a ser como usted. Es que, hermano, es que nosotros no entregamos el corazón como usted. Porque no quieres, así de sencillo. Te quieres perder. Pues sí, el mismo llamado que tengo yo, ¿tienen cuántos? Todos. Ahí está. Y entonces simplemente René te dijera yo no quiere ser salvo. Ok, asunto tuyo. Porque el que reconoce y se humilla será exaltado. ¿Será humillado? Así de sencillo. Por eso dije, ¿qué méritos estaba haciendo yo cuando el Señor llegó a mi vida? ¿Algún mérito de bueno? Fumándome un cigarro. ¿Era un buen mérito ese? Ni lo andaba ni buscando. Enfrente de la casa. Un sábado a las 10, como a las 10 de la mañana. De ahí llegó el Espíritu, me habló. Tuvo misericordia Dios de mí y me cambió. ¿Habrá un hombre que pueda hacer esto? ¿Algún pastor que pueda hacer esto? ¿Habrá una iglesia que pueda hacer esto? Solo Dios puede hacer eso. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? El que busca, el que toca, pero hay que hacerlo mediocremente, mal hecho. El que milita, dice Pablo. Y te lo repito otra vez, si no estás dispuesto a dejarlo todo, Jesús te lo dice, no yo, ni te acerques, pierdes tú tiempo y te condenas más. El que no esté dispuesto a dejarlo todo, ni se acerque. ¿Qué pierde aquí, Chilencio? ¿Su tiempo? ¿Va Manuel que sí? Digo, Daniel, ¿para que sí? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí no habla de guardar ley, que nada de eso. El que no tiene el Espíritu de vida, no es de él. Y si no es de él, está condenado aunque guarde la ley, porque la ley no salva a nadie. Tenés que tener el espíritu de vida de Cristo Jesús. Y ese es un régimen nuevo. Ya no es de letra, sino de poder de Dios. ¿Cuánto poder que tiene el Espíritu Santo? Es poder de Dios. Con el Espíritu todo se puede. Por eso cuando me dicen a mí, es que no puedo vivir solo, no puedo vivir solo. Te falta el poder de Dios. Y creerlo. ¿Para qué cree, dice Jesús? Todo. ¿Cuánto es todo para ustedes? Todo es todo. Y saben una cosa, el gozo que pone el Espíritu no es comparable con nada de esta carne. Por eso que dice Jesús, por el gozo puesto delante de sí,
menospreció, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, por el gozo puesto delante de sí. El problema es que la mayor parte de gente quiere hacer esto, engañar al Espíritu. Lo quiere engañar. A ver si lo hallo, dice. Aquí estoy, Señor. Ya tengo la pata aquí levantada así una vez. Aquí estoy, Señor. No siento nada, dice. Y ya, pum, se acuesta. Quieren engañar al Espíritu con su incredulidad. Y le hemos puesto a estas oraciones, yo les he puesto así: tiro de matachontas, porque para tirar un tiro solo se hacen así, ¡paz! Y se levantan. Así quieren ya convencer al Espíritu. Ya solo quieren, solo, ¿para qué así se ponen a los que van al campo a tirar? Y solo se ponen ¡paz! Y ya se levantan. Ya quieren, Señor, ay, dice, sí, hay que buscar ese Señor, que sabe que no. Ya tienen esta lista para levantarse. Y que no sé qué, ay, Señor, ya tengo sueños. Y pelengue. ¿Ya le dijiste? ¿Ah? Y ya con eso quieren engañar al Espíritu Santo, que son buscadores de lo espiritual. Mentirosos, dice Dios. ¿Ah? Pedro, de esos eres tú. ¿Ah? Y rápido lo van a engañar al Espíritu, ¿va que sí? Es más, yo los veo aquí. Vienen al culto. Y está el hermano que dirige, está parece gallina que querequeando. Y y ellos, ¿para qué vinieron? Y acá él ahí haciéndose un caso porque le tocó que dirigir, y el pobre echándole batería al caso, pues, y pelenguén, y pelenguén, y pelenguén, y pelenguén, y golpea por aquí, le pega la pared, le tira allá, y y ya, y aquel. Y vino a buscar a Dios. Ay, Dios mío. De esos montones he visto aquí. Y así lo van a hallar, Manuel. ¿Ah? ¿Y saben qué hay en sus corazones? Este hermano que no corte, se aburre, dice, tanto orar. ¿Y por qué ora tanto? Pues que vengan los coritos, son los que me gustan, dice, para estar brincando ahí. Y están con el pandilla. Eso ya engañaron a Dios con eso. Mejor váyanse para sus casas, hombre. Si no quieren de Dios, ¿para qué están aquí ocupando un lugar que no les pertenece? ¿Estoy mal? ¿Estoy mal porque les dije eso? ¿Qué dices tú, Eduardo? ¿Estoy mal? Váyanse, hombre. ¿Qué están haciendo aquí? Mi casa, casa de oración será llamada, dijo el Señor. ¿Sí o no? ¿Que no son palabras de Jesús esas? Casa de clamor y de lágrimas, de búsqueda de Dios. ¿Y cuál es su casa? Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en una misma cosa. Entonces, ¿qué venís a hacer? Ya quieren engañar al Espíritu. Y vienen con nuestro hermano, hoy sí le voy a echar ganas, dice. Y yo nomás los miro para no decirles más. Vale, échale ganas, ¿para qué neciar con los necios? Échale ganas, síguele. En otras palabras, siguen tu necedad, pues, a ver si lo hayas. Que Dios no nos ha hablado claro aquí para dejar esas necedades. Entonces, ¿qué somos? ¿Necios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y de seguro ya convencieron a Dios. Muchos prefieren estar ahí abajo, sentados en la hora de la oración. También las hermanas, ojalá, si las hermanas fueran de oración y de búsqueda, ¿saben qué hicieran? O sea, cocinar rápido, dice, porque la oración ya va a empezar. Estuvieran preocupadas por la oración. Lo agarran hasta como para escudarse, que están cocinando para no orar. ¿Y cómo van a engañar a Dios? No es por obras para que nadie se gloríe.
No sé cuánto les quedará hablar el Señor hoy aquí, pero. ¿Ah? Encuentro hermanos que no tienen nada que hacer en la hora de la oración allá abajo platicando. ¿A qué venís, hermano? A poner el mal ejemplo. A eso te llamó Dios aquí, Jaime, a ti, Lecho, a ti, Pedro. Que si es día de culto no deberían, si está la oración, no deberían todos estar gimiendo aquí juntos, unánimes. Y las hermanas esperarse hasta para cocinar porque tienen que orar. Que no es más importante la oración que hacer los alimentos. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Con todos hablo. Y ustedes no crean que yo tengo miedo de quedarme solito. Me quedo solo, hombre. No se preocupen. ¿O no me creen? Pregúntenle a la hermana Carmen si estoy dispuesto a quedarme solo o no. Pregúntenle a ella. ¿Los ofendo con eso o les estoy diciendo la verdad? Yo me quedo solo, no, ¿me has visto afligido alguna vez porque solo hay uno aquí, solo? Igual me vas a ver tú, Eduardo. Pregúntale a René, vas a ver. ¿Verdad? Se van todos y me quedo igual. ¿Y sabes por qué, Eduardo? Es que yo no los estoy esperando a ustedes, estoy esperando a Jesús. Y Jesús un día va a venir por mí. Y bienaventurado aquel, dijo Jesús, que cuando yo viniere, lo hallaré haciendo así. ¿Me creen o no me creen? ¿Y creen que no les amo? ¿Ah? ¿Qué les he mostrado, René? ¿Qué? Pero yo no los puedo cambiar a la fuerza, ¿o sí, Eduardo? Cuando me dicen alguien de los hermanos que fíjese que el hermano que aquí, que la hermana aquí, si Dios no lo ha podido cambiar, yo menos le digo. ¿Ah? ¿Ah? Y conmigo, Eduardo, que fíjese que la hermana fulana y el hermano. Si Dios no lo ha podido cambiar, yo menos. ¿Vea? ¿Qué dices tú? Pero no te preocupes porque andan mal, preocúpate por ti. ¿Ah? Y está bien dado para cada uno individualmente. ¿Sí o no, Eduardo? ¿Por qué te tienes que preocupar tú? Ajá. Así es. Así es que es individual. Pero ustedes ven aquí que aquí viene alguien que empieza a gritar y la Matilde a veces se me queda viendo, ¿va? Y el Meño también. Y el hermano ni se mosquea, dice. Y el hermano está hablando cosas que no deben. Espérenme, les digo yo, ahorita paso yo. A mí no me asusta nada. Y si la Biblia no es suficiente, pues no hay con qué salvarlo. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Si la Biblia no es suficiente, ya no hay con qué salvarlo. La lucha se le hizo. ¿René? Si la Biblia no les es suficiente, que es la espada del Espíritu que corta cuanta maleza. ¿Ah? No se puede hacer nada y no lo saca de la necedad. ¿Qué se puede hacer ya por ti, Lecho? ¿Ya nada? ¿Y por ti, Meño? ¿Qué puede hacer? Ya nada. Pues yo les estoy hablando del Espíritu, ¿correcto? Andar por el Espíritu, hermano, no es cualquier cosa. Por eso los hermanos a veces se asustan de las obras que tenemos nosotros. Venimos, construimos, vamos. Y el hermano dice, así tiene. ¿Saben que ha llegado muchos a pensar? El hermano tiene mucho dinero, por eso lo desperdicia. Dice. Es lo que menos tenemos, es dinero. Lo que hace el Señor es que cuando quiere hacer algo nos abre puertas y dice, bueno, hermana Carmen, ¿qué así es? Hay que orar, dice, hay que empezar.
Y empiezo como de la nada y el Señor va, pum, 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 a paso seguro, todo en su lugar. Y muchos se admiran, wow, aquí hay fiesta y se agasajo y dice, va, yo agarro por aquí. Aquí está la fiesta. Aquí unos se salvan y otros se condenan. Vámonos, vamos adelante. Aquí unos se salvan y otros se condenan más. Vámonos, así es el Evangelio. ¿Así es el Evangelio o no? ¿Ah? Sí, el Evangelio es así. Unos se salvan y otros se condenan más, con el mismo Evangelio. Allá eran 12, ahí estaba el Judas. Lo mismo que vieron los 12, escuchó Judas. Vio las mismas maravillas Judas. Todo lo vio. Y el otro día empecé a predicar de Judas aquí. Y resultó que había una crianza de Judas aquí. No había ni Pedro, ni Juan, ni nada, puros Judas. Puro criadero de Judas. Señor, ¿a dónde me trajiste? Le dije. ¿Ah? Ya parecía un vivero de Judas aquí. Puros juditas. Que traicionan a Dios con un beso. ¿Verdad que sí? Empiezo a predicar de Jonás, puros Jonases, bravos, agarrando por donde quieren y se tiran a cerca y puras de esas. Danieles nunca ha encontrado uno que esté ahí orando, clamando, afligido por la palabra de Dios. ¿Ah? De esos casi no hay. ¿Qué será, Eduardo? Casi no hay de eso. Llorando y gimiendo, Señor, no me voy de aquí si este mensaje no lo discierno y no lo pongo por obra, no me puedo levantar. Quiero que me reveles porque estoy preocupado por lo que me hablaste. Se van y aún en el mensaje están. Y tú les dijiste. Y le dice el culto. Ahí nos vemos, pues Dios les bendiga. A seguir en la misma. Puras de esas, ¿no? Si así les conviene ir. Y yo la verdad les miro que es una conveniencia para ustedes porque ya les gustó esa conveniencia. Porque el hombre no puede hacer lo que no le conviene, hace siempre lo que le conviene. ¿Va que sí? Esas son las conveniencias de ustedes, síganle por ahí. Su resultado tendrán. ¿Cuánto van a sacar resultados aquí, Eduardo? Leí una escritura el hermano Efraín allá ayer. En toda labor hay fruto. Sea buena, sea mala. ¿Va que toda labor hay fruto? Pero en toda labor hay fruto. O sea que si la labor es mala, si el árbol es malo, va a sacar frutos. Y si es bueno, es bueno. El asunto es que todos están en una labor. El que se ejercita en el mal, que se ejercita en la carne, de su carne segará. Para más claro, y el que se ejercita en el espíritu, vida eterna. Si lo quieren más claro, pues. Y aquí más, lo que están haciendo muchos aquí, corrompiéndose más. Porque antes, Lecho, cuando estabas en el mundo o sin conocimiento de Dios, cuando hacías lo que era malo por naturaleza, lo hacías en ignorancia. Pero ahora te miras mal diciendo que conoces de Dios y dando los mismos frutos de corrupción. O sea que está cegando corrupción, se mira peor todavía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, venga? ¿A que sí, Salo? ¿Cómo te miras hoy cuando andas mal aquí? ¿Peor que antes? ¿Sí, va? Porque la luz lo está alumbrando todo. Hay una lámpara prendida, ¿vale? ¿Que alumbra cuánto? Está alumbrando las obras de cuántos también.
Por eso es que no hay nada oculto. ¿Y quién es la que lo manifiesta todo? La luz, todo lo manifiesta. Todo lo saca a flote. Aquí, por eso ustedes no me miran a mí, que wow, que vino el hermano fulano. Y yo y ya lo investigaron de dónde viene. Si era caído, si andaba así. ¿Me miran ustedes preocupados? Que entre. Aquí está, hay una luz prendida. La luz está alumbrando. Al ratito, ¡paz! ¡Wow! ¿Qué pasó? La luz lo sacó a flote. Yo pues no me preocupo de nada, no tengo ninguna preocupación de nadie. Ni me cuido de nadie porque el Señor de cuánto tiene cuidado. ¿Ah? Y aquí se deja ver. Y aquí se deja ver. Aquí veo muchos de ustedes perseverando por muchos años. Digo, con razón en la iglesia donde estaban no prosperaba la iglesia, ni ellos, porque allá no dieron fruto y aquí tampoco. O sea que el pastor no era el malo, sino que malos eran todos los que estaban ahí. ¿Ah? No era solo el pastor el malo, sino que eran todos. Si hubiera habido alguno bueno, tal vez se hubiera convertido hasta el pastor. No sé si me expliqué. ¿Ah? Ajá. Si hubiera habido alguno bueno, hubiera convertido hasta el pastor. Quejándose de los pastores y ellos siendo malos también. Eso es lo peor de eso, es el colmo. Que se vengan quejando de los pastores y ustedes dando mal fruto aquí también. Meño. ¿Verdad que sí? Jaime, ¿qué dices de eso? ¿Meño? Entonces tú eras el malo allá también, no era solo el pastor. ¿Sí? Y seguís aquí en la misma. ¿Ah? ¿Está tremendo? Gris, ¿tú quieres que te pase así? ¿Eso está bueno, Rosy? ¿Qué dices tú, Daniel? ¿Está buena? Hasta ni les conviene hablar del pastor ya. ¿Ah? Brenda, ¿qué dice, hermana? ¿Está claro esto aquí? Bien clarito, ¿ah? Vienen hablando de los pastores que están mal y sigo aquí mal también. ¿Cuál es el sentido? Pues no crean que le va a ir peor al pastor que a ustedes. Puede ser que le vaya peor a ustedes todavía después de haber escuchado esto que al pastor. ¿Sí o no? Ustedes están iguales que todas las gentes de nuestros países aquí para abajo. Se lo voy a decir con palabras vulgares, dijo el Eduardo. De aquí para abajo, un atajo de haraganes, viciosos, borrachos, drogadictos, de aquí para abajo. Dale ahí para allá todos esos nuestros países hasta llegar al país de aquel y el otro y el que sigue. Y cuando el país está en quiebra y que no prospera, el presidente es el malo, el presidente. Y el atajo de haraganes que no trabaja, sino que solo en el vicio se les va todo. Las mujeres abandonadas, el gobierno tratando de amanotadas de ahogado, ver qué hace por los pobres niños abandonados en las calles, tenerles que dar casas sin haber trabajado por ellas y estar ahí hasta dándoles papeles de cosas que ni se merecen por la gran... Y el pobre gobierno le echan la culpa a un solo hombre, quien echa la culpa de toda la mala obra de millones y millones. Así están ustedes aquí. Por eso Adán le echó la culpa a Eva. Pero Ahora Jesús ya no viene con Eva. ya no, ya vino solo. Ya no le podemos echar la culpa a nadie. Ya no. ¿Todos me escucharon?
El Salo, cuando yo lo conocí, no sé si ya se compuso, porque todavía no lo sé. A veces oí que la Matilde todavía se queja. Pero solo para las caguamas trabajaba. La pobre Matilde no le daba ni un centavo. Así es todo este México. Me mantienen a los hijos, las pobres mujeres se rebuscan. Así es por allá por Centroamérica también. La misma. Y echándole la culpa a un hombre. El presidente es el malo. Entonces por ahí no prospera porque el presidente es el malo. El gobierno es el malo. El gobierno es el malo. Y el montón de atajos de viciosos, haraganes, perezosos que no trabajan más que solo para el vicio. Echándole la culpa a un solo hombre. Si todos no fueran viciosos y fueran así trabajadores y ahorraran dinero, el país fuera pudiente. Porque la gente que tuviera dinero pusiera en alto el país, buenas casas, buenos carros, el país tuviera poder. ¿Correcto? Para empezar, desde que nacen ni estudiar quieren. La vagancia es la que buscan. Y los vicios, desde niños. ¿Correcto? La corrupción. ¿Sí o no, Sal? Entonces, ¿cuántos tienen la culpa, Rosy? Todo. Es la cultura la mala, ¿va, Eduardo? En general. Y es la cultura del pecado. ¿Cuánto me creen? Pero aquí nosotros podemos hacer la diferencia. Sí la podemos hacer si queremos. Ya Cristo murió por nosotros. Y también no solo murió. Si Cristo se hubiera quedado muerto, dice Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra enseñanza. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Cristo no solo murió, sino que también resucitó para darnos vida nueva. ¿Ok? Por eso este evangelio es de muerte y de resurrección. En su muerte fuimos justificados del pecado y en su resurrección fuimos salvos de la condenación. ¿Cuántos lo saben? Para los que creen en Él. Pero el problema, hermanos, es creerle y esforzarse. Como dije, ¿quieren ustedes engañar al Espíritu Santo con una pantomima? Eso es lo que se llama hipocresía. Ah, Eduardo, ¿qué se llama eso? Lo que se hablé de la oración y vienen al culto, ya piensan que porque vienen aquí donde se predica la verdad ya son salvos. No, esta verdad lo que puede hacer es condenarte más si no la pones por obra y si no vives por ella. ¿Sí, Sal o no? Jaime, que sí. Y tú estás bien claro en eso. Pregúntale al medio si he quedado claro en eso, porque como no lo veo que cambien, porque por años yo no veo cambio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pedro, también estás tú contado en la colada ya. Por años se dejan ver las mismas deslealtades, los mismos desvíos, día tras día. Entonces, ¿qué obras están siguiendo? ¿Las del Espíritu o las de la carne? Los mismos pleitos. Es más, todavía oía yo estos días que había contienda en la comida otra vez, que otra vez iban a volver a la fruta después que les dejé establecido, y otra vez los dejo establecido hoy. Voy a hablar con ustedes al terminar la comida de puntos importantes que les quiero dejar bien terminados. Se los dejé terminados la otra vez. Le dije a los hermanos también, si una está encargada de la comida y ve que las otras no quieren dar, ni llamarles es bueno, ni contender. Se los dije bien claro. El que tiene 10 pesos, hermano, 10 pesos hay. Ok, cuenten conmigo, yo pongo lo demás. Ya con 2 de acuerdo con eso tenemos. Y los demás no tenidos en cuenta. No son parte del cuerpo. El cuerpo no está para altercar. Ustedes no miran esta mano golpeando a la otra cuando está en mi cuerpo trabajando. ¿Va que no? ¿Va que no, Eduardo? ¿Para que no miras un pie altercando con el otro en tu cuerpo? Se ayudan mutuamente, ¿no? A levantar el cuerpo. ¿Va que sí? Y para conducirlo, ¿sí o no? Entonces, ¿son de la carne o son del espíritu? Aquí se acabó la ley. Los de la carne van a condenación.
Los del Espíritu van para vida eterna, porque han resucitado con Cristo para vida nueva y andan en el Espíritu. ¿Correcto? Y nunca a nadie aquí se le ha pedido lo que no tiene, ¿o sí? ¿Alguna vez han sentido que se les ha pedido algo? No, yo he oído que dicen, vamos a hacer la comida nosotros, que Jaime, tú me has visto, yo traía comida, que sí. No, que el hermano no traiga, vamos a poner nosotros, pero van a hacer algo para andar en la carne, para contender. ¿Y saben cuál es el problema? Ahí es donde se deja ver que andan en la carne y no en el Espíritu. Todo lo hacen contienda. ¿Y quién es la de eso? La que hacen todo contienda. Eduardo, ¿quién es la de eso? ¿No es la carne? ¿La carne qué es la carne? Ajá. Esa es la que lo hace todo contienda. ¿Vas a eso? Pero si quieren andar en la carne, ¿para qué andan aquí? Aquí solo deberían de venir los que quieren andar por el Espíritu. ¿Va, Brenda? ¿O no? ¿Sí o no, Lecho? De eso se predica aquí, de una vida espiritual. ¿O no? ¿Todas las predicaciones se tratan de eso o no se tratan de eso? De una vida por el Espíritu, ¿correcto? Eduardo, desde que llegaste aquí, no de eso has oído siempre. De una vida por el Espíritu, porque es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ahí es donde ya terminó la ley. El problema es que los que quieren vivir la ley, ¿qué les pasó a los Gálatas? Porque querían andar en libertinaje. Pablo se los dijo bien claro, que pensando que con obrar ciertas obras de la ley ya estaban justificados ante Dios. Pero por la ley, dijo Pablo, nadie puede ser justificado. Ahí está, bien claro. Nadie puede ser justificado, sino solo y únicamente por la fe. Por eso en el capítulo 10 se los prediqué el otro día, les prediqué en el capítulo 10 el otro día de la obra de la salvación como opera. Y muchas veces se los he predicado. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Dice Pablo, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No le han visto ni le han conocido. Esa es ciencia, conocer a Dios. Un celo sin conocimiento de Él. Eso es absurdo, no tiene ningún valor. Y yo les doy testimonio, dice, que mi oración a Dios por Israel es por salvación. Y yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque queriendo quitar la justicia de Dios y estableciendo la suya propia, dice, han dejado la justicia que es de Dios. Bien claro se lo dice. Y lo mismo les está pasando a muchos aquí. Y Pablo les habla, ¿de qué les habla Pablo? ¿De la ley o de la fe? De la fe. La justicia que es por el que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque ha creído que murió con Él, resucitó con Él y es para andar en una vida nueva. Renunciando al hombre viejo, carnal, terrenal, para una vida nueva. Allá estaba la ley, aquí estamos en la gracia. Es la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? A ver. Hay dos ya. Con dos lo hacemos. Con dos podemos seguir predicando hasta el amanecer todavía. Con dos todavía sigo predicando hasta amanecer. Y a su nombre. ¿Qué me dicen de esta parte que estamos hablando aquí? Pero, dice aquí el 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no es de Él, Eduardo, ¿de quién es? Del otro. Ahí ni la ley ni nada se menciona. Ahí se acabó todo eso. Es bastardo. Hijos de ira, dice. Hijos de ira. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿de quién eres, Lecho, si no tienes el de Él? ¿Ah? Brenda, ¿estás serio esto? Si no tienes el Espíritu de Cristo, ¿de quién vas a ser, Brenda? ¿Del diablo? Lecho tiene miedo de decirlo.
Manuel, si no tienes el Espíritu de Cristo, ¿de quién eres? Ajá. Es que el diablo también es de Dios precisamente para ese proceso y para ese trabajo, para que nadie se gloríe en su propia opinión. ¿Para que sí? Para que nadie se gloríe en sí mismo, porque no, ¿qué gloria tiene el hombre? Pues en sí mismo. ¿Somos esclavos del pecado o esclavos de Cristo? A ver, René, ¿a quién le tiras? Muéstralo pues. Y ya dejes de decir solo el hermano puede. ¿Ah? Muéstralo. Ya no te hagas René. Y el otro René se me fue porque estaba muy dura la. A ver. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, ¿está qué? Muerto. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús ya lo mató, no la ley. Y Jesús no vino a matar al cuerpo para condenarlo, vino a matar al cuerpo para darle vida al alma y vida nueva. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de pecado es el que te estaba destruyendo día tras día y te llevaba de continuo a la condenación. Entonces había que matar el cuerpo, ya no ponerle una ley, porque la ley vino nomás para mostrar el pecado en el cuerpo, en la carne. ¿Para qué se dice? Para mostrar al pecado en la carne. Y la ley vino a ser pecadores, a la verdad. Por eso Pablo dice: aquello que era bueno y mal, bueno y santo y perfecto, vino a empeorar mi situación, dijo. ¿Para qué se dice en el 7? Vino a darme una declaración que en mi mente dice: yo estoy totalmente resuelto, que soy esclavo del pecado. Fíjense lo que vio Pablo. Con la ley hizo eso. Soy esclavo del pecado. Pero aquí está, como les dije, el evangelio sin muerte y sin resurrección no es evangelio. ¿Ok? Dije, sin muerte y resurrección no es evangelio. Muchos están muertos en Cristo, pero no han resucitado con Él. ¿Y cuántos quedaron muertos en la cruz de Cristo? Dije, todo el mundo, bajo la convicción del pecado. Por eso el Espíritu, eso es lo que hace, da convicción al mundo ¿de qué? De pecado. Los deja a todos convictos bajo pecado. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu, no por la ley, fíjate bien, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso dije, la ley vino nomás para hacer al hombre pecador. Sin ley no sin culpa de pecado. Entonces la ley hace al hombre pecador. Pero el hombre siendo pecador es esclavo del pecado, no puede ser libre, no puede ser salvo. Entonces vino una salvación. Entonces dice el Señor, bueno, quitando el acta y todo, bueno, está bien, todos pecaron y ahora hay un precio pagado para la salvación de todas las almas. El que cree en Él tiene vida eterna, el que rehúsa creer quedó condenado para siempre. Ya no hay más que hacer por el pecado. Y por eso el Hebreos 10 lo dice bien, y el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por el tal ya no hay sacrificio que hacer.
y de hervor de fuego que devoraron a los adversarios. Porque los profetas fueron hasta Juan. Hasta ahí había jueces que venías y otra vez te juzgaban con la ley, y venías y traías un macho cabrillo, un becerro, qué sé yo, un toro engordado según el tamaño de tu pecado, lo presentabas y ya te ibas, y ya al año que entra venías con otro tanate de pecados. ¿Ah? ¿Ah? Así quiere el hecho. Matamos becerros aquí mejor. Así venís todos los fines de semana con un tanate de pecados y un macho cabrío ahí. Que al cabo ahí por yendo por el Mamín venden unos ahí en la orilla de la carretera esa. ¿Qué es eso? Tanate, una bola, una costal de pecados. Un saco, costal, como quiera llamar, una bolsa de pecados. ¿Son de donde viven ustedes dos? Centroamérica. Yo soy de Guatemala, él es de Nicaragua. Pues sí. Por eso dijo bien claro, los profetas son San Juan, hasta ahí son los jueces. La ley no profeta hasta Juan. Ahí son los jueces. Se acabó. Si alguno aquí quiere ser salvo, por eso cuando me preguntó el americano, como les digo, de apedrear, se acabó todo eso, terminó. Ya no funciona la ley. Hoy funciona la gracia, el que cree en Cristo tiene vida eterna y el que rehúsa creer ya está condenado. Ya solo espera ser lanzado al lago de fuego. Terminó todo. Hay unos que sí apedrean todavía. No, sí. No te llames nada, yo no lo caso allá. Oh, también a ti, pero ya no era porque estabas pecando. Oh, no, estamos hablando de la ley apedreaba al que pecaba. No, ahora por predicar, apedrean. Ah, eso está bueno, ojalá que te mataran por predicar, esa la tienes hecha. Pues sí, miraba la gloria, el cielo abierto, no miraba las piedras, miraba el cielo abierto y la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Ah? ¿Te gustó? Y ojalá que de paso se lleven el Eduardo también para que pare de sufrir. Y a su nombre. Como la Matilde cuando venía aquí yo a predicar y oía que le cortaba parejo al gobierno, a los borrachos y corte parejo, pues brujos y parejo, los católicos y todo. Y un día la Matilde asustada y hermano dice, y como aquí dice Eduardo que la zona es mala, y no tiene miedo que lo maten. Le digo, lo bueno es, no, le digo, ni tanto, pero acuérdese, digo, que lo bueno es que comienzan por los discípulos primero y último matan al apóstol. Le digo, ay, dijo, me voy de aquí, dijo. Con eso se empiezan, va, con los discípulos. A los chalanes se agarran primero. ¿Qué dicen? Brenda, ¿estás dispuesta a que te maten también? ¿Sí? Salió otra valiente aquí. Así que, ¿deudores a quién son? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que viváis que conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Se acabó la ley? ¿Ya viste, Eduardo? La guianza del Espíritu, el régimen del Espíritu. De ahí ya no hay, ahorita te lo voy a leer. Entonces, ahora veamos lo que dice Pablo aquí atrás en el capítulo 3 de Romanos, como les dije.
El 27 dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ya ven? La del Espíritu, ¿verdad? Entonces la fe tiene ley, pero no es la de Moisés. Oigan bien. Concluimos pues que el hombre no es justificado, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin cumplir mandamientos. ¿Ok? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea que confirmamos, ¿qué decía Romanos 8, lo que les leí? Exactamente lo mismo. Porque el Espíritu de vida me ha librado de la condenación del pecado y de la muerte. Para que sea manifiesto que presentamos en nosotros la justicia de la ley. ¿Y cuál es la justicia de la ley? Quitar el pecado del medio. ¿Y quién es la ley? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Vino y trajo una salvación. Y invitó a los hombres a morir con Él para hacer de en ellos una nueva creación. Y quitó las obras de la ley para cumplir en nosotros la justicia de la ley. Por eso es que el duro trato del cuerpo, dice Pablo, hablando a los Colosenses en el capítulo 2, no puede salvar a los hombres. Dice, no manejéis, no toquéis, que preceptos y mandamientos y doctrinas de hombres, dice, que no pueden quitar los apetitos de la carne. ¿Y cómo es la única forma de quitarlos? Pues como ahí está la carne viva, va, y con su montón de apetitos, hay que agarrar un machete y mocharle la cabeza. Y se acabó los apetitos de la carne. Es lo que la ley no puede hacer. No. Pero Jesús con su gracia y con su poder, por el poder del don del Espíritu Santo, sí lo puede hacer. Matar a la carne para crear en este mismo cuerpo. Por eso se puede vivificar vuestros cuerpos mortales, crear en este mismo cuerpo una nueva criatura preparados para una morada celestial, la cual Jesús nos va a preparar mientras está el proceso del Evangelio operando en los que tienen que ser salvos. Pero ya que ya no es la ley la que está operando, sino que el proceso del Evangelio. Pero si aquí sigue siendo amador de la carne, amador del mundo, amador de los deseos más que de Dios, pierdes tu tiempo, lechito, en buscar a Dios así. Es mejor seguir allá en la libre, tirando piedras, patadas, mordidas, riñendo, peleando, trompeando, saliendo aruñados y todo, que estamos aquí engañando. ¿Sí o no? El Evangelio es bien claro y este es el Evangelio que la iglesia no presenta. ¿Correcto? Este es el Evangelio de Jesús. No es ni la ley, es el Evangelio, anuncio de buenas nuevas, de salvación. ¿Ok? La ley ya la quitó Jesús. Ahora estamos en el tiempo de la salvación. Si alguno quiere ser salvo, ya la ley ya quedó anulada. Aquel que no quiera ser salvo ya está condenado. Punto y aparte. ¿Oíste alrededor de esa? Aquel que no quiera ser salvo ya está. No va a ser. Ya está. Ya. Jesús consumó la obra de la ley.
Terminó la obra de la ley. ¿Qué es consumar? Terminar. La obra de la ley quedó terminada. Por eso, otra vez repito, cuando me preguntó el americano, fíjate que hay gente que sí me entiende, no todos me entienden de la misma manera. Cuando el americano me preguntó, ¿hay que apedrear? Dije, no, no hay necesidad. ¿Por qué? Entonces abrogamos la ley. Dije, no. Ya lo apedreó Jesús. Jesús sí tiene capacidad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él llevó el castigo de nuestra transgresión. ¿Ok? ¿Se acabó la ley ahí, Eduardo? ¿Sí o no? Eso. No toda. La ley terminó. Otra vez, la dejo bien claro. Si ya no puede ser salvo por Jesús y la gracia, ya no hay más. Se acabó todo. La ley quedó terminada. Su obra y todo terminó ya. Jesús la consumó en la cruz del Calvario. Aquí el que no tenga a Cristo, allá anda ese montón de gente, sabáticos, incluyendo a los católicos, sabáticos, a testigos contra Jehová, les digo, porque van en contra de Dios toda esa gente. Tras de unas doctrinas erradas totalmente, usando la Biblia para condenarse más. ¿Saben por qué para condenarse más? Porque quieren hacer usos de rudimentos en la Biblia que no pueden salvar al hombre. ¿Entendieron? Por eso ahí bien claro, ¿qué le dice el escritor a los hebreos? En el capítulo 6, ¿cómo les dice? En el verso 1. Dejando pues ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la fe muerta, de las obras en Dios. ¿Por qué muerta? Porque no moriste con Cristo y no quieres morir con Él. Esa fe no te justifica. La justificación es la transfusión o el traspaso de la injusticia a la justicia. No puedo decir que fui justificado siguiendo siendo injusto, porque justificado quiere decir el traspaso de la injusticia a la justicia. Fuimos traspuestos ya, los que en verdad creyeron en Él. Ahora, si sigue siguiendo en injusticia el hecho, la verdad no has creído en el Señor. ¿Y prefieres seguir ahí sin creer o qué? ¿Ah? Deja verlo, pues. ¿Todos me entienden? ¿Y allá en Los Ángeles, en mi casa, se durmieron o qué? Sí, ya se durmieron. Y les tocó dormirse como las gallinas, sentados. ¡Y a su nombre! Y les queda claro que si no están pues dispuestos a poner el ejemplo, ¿para qué predicar? ¿Ah? ¿Tiene algún sentido, René? ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido, hermanos, hay que ser honestos con nosotros mismos. Y como les digo, yo a la verdad, el Señor hasta aquí me ha querido tener en pie por su misericordia. ¿Yo qué les puedo decir? Yo por mí nada puedo hacer, hermano. Por eso Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Ya no es por la ley, que me libró de la condenación del pecado y de la muerte. Miserable de mí, Lecho.
Pedrito, miserable de mí. ¿Qué quiere decir miserable para ti, men? Pobre yo, ¿verdad? ¿Y qué piensan hacer, Maco? ¿A qué? Sí, echándole mentiras al Espíritu. ¿Les quedó claro cómo le mienten al Espíritu Santo? ¿Ah? Dice así, que rara está el predicador, y la vida por el Espíritu, y que rara. Dice, es verdad, voy a orar. Pues. Ya engañaron al Espíritu Santo con una media encadita. Así se la quieren llevar muchos, Eduardo. Una vida por el Espíritu, hermano. Yo voy manejando y voy hablando con mi Dios. Vengo de regreso y vengo hablando. Yo llego aquí y me ven y estoy hablando con Dios. Llego al trabajo y sigo hablando con Dios. Bajo por las gradas y siento que el aire del Espíritu golpea mi cara y siento unas glorias del Espíritu que caen sobre mí. Donde quiera que voy. Y mi meditación es Él. No tengo por qué pensar ni en dinero, porque la vida no me la ha dado el dinero, la vida me la dio el Señor. Muchos dicen que si no trabajan no comen. A mí el que hizo la comida y hizo todo frato, todo árbol que da fruto y todas las cosas fue Dios. El dinero solo es una práctica que los hombres han tenido que practicar por la razón de la perversidad del corazón. Y por eso también fueron creadas las leyes, por la perversidad del corazón. No hubieran leyes si el hombre no se hubiera pervertido. ¿Correcto? Ni dinero hubiera. ¿Cuánto me entienden? Por eso la raíz de todos los males es el amor. El dinero. ¿Y quién es el que vive? ¿Y es su nombre? ¿Qué? ¿Cuánto van a seguir engañando al Espíritu aquí en los cultos? Si no vienen a orar, yo le digo que se queden en casa. Y René, mi testigo, y todos ustedes, no es la primera vez que les digo que dice Dios bien claro: mi casa, casa de oración será llamada. La cual casa sois vosotros. Venimos a gemir, a clamar, todos unánimes, juntos, a pedirle a Dios que nos ayude, a orar unos por otros, a la exhortación y a la amonestación. No dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre, para amonestarnos y exhortarnos, cuanto más veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto lo creen? Entonces, nosotros no es que estemos para abrogar la ley, eso sí que le quede bien claro, Eduardo. Pues no vivimos bajo la ley ni estamos guardando los mandamientos de la ley. Es como las señales que busca la iglesia. Buscan hablar lenguas y que venga, vamos a orar por ti, que si no hablas lenguas, no tienes el sello del Espíritu. Pues lo que voy a hacer para probarles a ustedes, voy a hacer otra prueba a ver si tienen el sello del Espíritu, o sea que eso es lo que predica la iglesia. Voy a traer un montón de víboras y se los voy a soltar aquí. Si los muerden y no se mueren, tienen el sello del Espíritu, porque esa también es una señal como las lenguas. A ver si no, hasta las sillas se van entre las patas ustedes arrastrarse. ¿Qué lenguas ni qué nada?